Buenos días, queridos estudiantes. En esta oportunidad quiero conversar con ustedes acerca de los sistemas éticos de razonamiento desde la filosofía, para que podamos empezar a hilar un poco cómo hacemos su aplicación en el contexto de la psicología. Lo primero que hay que decir o proponer es una pequeña definición de qué es la ética. La ética es una rama de la filosofía que nos indica o que trata de hacernos reflexionar sobre la manera correcta de actuar. Esa sí que es una pregunta que constantemente tenemos como seres humanos. ¿Estamos actuando bien? ¿Estamos siendo justos? ¿Estamos revisando y analizando los detalles suficientes de una situación para entender realmente cómo proceder? Bueno, pues esta es una pregunta que ha elaborado la filosofía y en específico la ética como rama de reflexión sobre el actuar humano y las decisiones humanas. Vamos a mencionar una serie de sistemas éticos, analizando un poco sus características básicas y mirando un poco sus ventajas y sus desventajas. En un primer lugar tenemos un sistema que se denomina la deontología. Deontología viene de un término griego que quiere decir deon, que es el deber. La deontología es el estudio entonces o la lógica del deber. Y desde la perspectiva de este sistema, que es el mismo que está dándole cuerpo a lo que es nuestro código ético en la ley del psicólogo, se supone que uno es bueno cuando logra seguir adecuadamente un código moral que se ha establecido. Piensen ustedes un poco en el tema de los 10 mandamientos bíblicos o en sistemas semejantes, ¿cierto? Según los cuales, si uno sigue ciertas normas, ciertos parámetros establecidos, pues uno está haciendo bueno. ¿Qué ventaja tiene este sistema? Que nos propone un reglamento a seguir y nos da la idea de, bueno, en tanto usted siga las reglas, usted va a ser bueno. ¿Cuál es la desventaja? Que este sistema realmente no nos ayuda a ver, no nos ayuda a analizar las situaciones que se salen un poco de esas normas, ¿no? Las áreas grises de esas normas. Si pensamos en un personaje histórico como podría ser Robin Hood, desde la perspectiva deontológica, Robin Hood simplemente no debería robar, ¿de acuerdo? Porque pues es algo que está establecido en un código social, entonces no debería hacerlo. Pero si miramos un poco más el detalle de la circunstancia histórica, ¿no? En la idea de que existen una serie de tiranos, el sheriff de Nottingham o otros instrumentos un poco del poder real que están tratando a la población de manera injusta, que están grabándola con unos impuestos demasiado altos, que hay unas circunstancias de hambre en el país, uno podría como empezar a objetar, ¿no? El hecho de qué tan malo entonces sí es Robin Hood por hacer lo que hace. No obstante, desde este sistema, ¿cierto? La ley es clara y significa o se debe entender como usted simplemente no debe robar, por ende lo que hace no está bien. Otra perspectiva en la ética es la que denominamos teleológica. La teleología también tiene un origen griego etimológico. Teleos quiere decir objetivo, finalidad. Por ende, en la teleología, un acto, digamos que no es bueno o malo en sí mismo, sino que siempre será necesario ver las consecuencias de ese acto para entender qué tan bueno o malo pueda ser. ¿Qué ventaja tiene este sistema? Digamos que no rechazamos un acto de antemano, se supone que es como naturalmente imparcial. Algo de lo que está pasando no se rechaza directamente si no se han visto los efectos que ello pueda conllevar. Pero una gran debilidad que tiene por contraste es que cualquier acción, independientemente de lo mala que pueda hacer, podría estar justificada, ¿sí? Si miramos el fin. Tomemos como ejemplo algo que ha ocurrido recientemente en la cultura popular, el estreno de una de las películas de Marvel denominada Infinity Wars. Dentro de esta película tenemos al malvado, ¿cierto? Teóricamente el malvado, que es Thanos, hablando de acabar con la vida de la mitad del universo y utilizando como argumento, por lo menos al interior de la película, que el universo tiene una sobrepoblación muy alta, ¿no? Esto pasa en su planeta origen, que es en la luna de Saturno, Titán, que es donde él originalmente se encontraba, según lo que nos muestra la película. Y después esta lógica se traslada un poco más al escenario amplio del universo y a la idea de si hay demasiadas personas consumiendo los recursos, mucha gente va a pasar hambre y va a estar mal. El fin parecería bueno, ¿no? Hacer que la gente que queda pueda disfrutar y pueda contar con un mayor nivel de recursos. Pero de todas maneras,
Lo que estaba mal es pues la conducta en sí, ¿no? El homicidio de todo este montón de personas, de la mitad de la gente o de la mitad de los organismos vivientes del universo. Entonces ahí está la gran debilidad de la teleología. Es interesante porque implica de todas maneras pues un análisis un poco del efecto o de la consecuencia para ver si lo que hicimos fue bueno o no, pero tiene esta gran debilidad que ya hemos señalado. Por otro lado tenemos la ética de la virtud. La ética de la virtud es un sistema propuesto por pensadores como Aristóteles, en el cual ser bueno se basa sencillamente en practicar las virtudes y evitar los vicios. Un pensador que también aportó o que comprendía las cosas desde esta misma perspectiva fue Confucio. En la antigua China, Confucio lo que nos decía era que era importante el valor de lo familiar, la tradición, el apego a la costumbre, pero siempre analizaban la buena costumbre y se suponía que esa buena costumbre le apuntaba en un sentido télico a la vida, es decir, ayudaba a que el ser humano se desarrollara mejor, lograra perfeccionar un talento. ¿Qué gran fortaleza tenemos en esta perspectiva ética? Que se hace un importante énfasis en la educación y en los buenos hábitos como una manera de alcanzar una vida virtuosa y una vida buena. Y también el hecho de, pues es algo muy interesante que se plantea dentro de este sistema, y es que seguir lo correcto no necesariamente lo establecido. Es decir, que muchas veces nos vamos a encontrar en un orden social que aquello que es correcto hacer podría no estar establecido por las normas en sí mismas, y siempre será bueno estar buscando eso que es correcto y eso que es bueno hacer. La crítica que ha recibido, de pronto la desventaja que se le ha encontrado, es que existe un cierto riesgo de nepotismo, como de manipulación o favorecimiento hacia la familia, pues que se ha encontrado en las sociedades asiáticas, donde esta ética de la virtud en China ha sido como muy fuerte. Se podía encontrar en ocasiones este efecto de nepotismo y de favorecimiento a personas conocidas. Digamos que por otro lado no parece que tenga más dificultades. Por otra parte, tenemos también un sistema que se denomina la ética de las religiones providenciales. Las religiones providenciales se caracterizan porque tienen una gran figura patriarcal que es Dios, que es providente, es decir, les da cosas para beneficiarlos, los bendice, les da alimento, recursos, protección, pero esa protección está condicionada a que las personas sigan unos mandamientos. El que sigue los mandamientos y es justo en la vida, entonces recibe premios, y aquel que no es una persona que recibe castigo. El sufrimiento desde esta perspectiva pone a prueba la fe. Entonces acá en este sistema ético tenemos discursos del tipo como Dios, por ejemplo, no nos pone una carga que no podamos soportar, o esto es una prueba. Este tipo de maneras de entender los retos de la vida cotidiana. Tenemos también que en este sistema hay una ventaja. Es un sistema que también es deontológico, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Implica como seguir unas normas, y el que sigue esas normas recibe una recompensa divina, una recompensa en el más allá, al final de la existencia. ¿Cuál es la gran desventaja que se le ha encontrado? La creencia en que existe una recompensa eterna y posterior a la vida puede hacer que las personas aguanten niveles de sufrimiento que puedan llegar a ser inclusive peligrosos, ¿no? Algunos sectores de la psicología, por ejemplo en el caso de la psicología clínica cognitiva, son muy críticos con esta manera de pensar, tanto que hablan de lo que se llama la falacia de cambio, es decir, la idea de que las personas pueden cambiar por mi voluntad, o la idea de la falacia de recompensa divina, que implica que nosotros tenemos. Se le ha querido señalar en este sistema como desventaja el hecho de creer en la recompensa eterna sin tener como una certidumbre, por lo menos desde la experiencia de ser humano, de lo eterno. Esta crítica, pues por supuesto es debatible, ¿no? Una persona que esté centrada en este sistema ético va a pensar, pues de eso se trata justamente la fe, ¿no? La fe es algo que se cree, aunque uno no tenga evidencia para creerlo. Pero digamos que la gran crítica, y de hecho es de la psicología cognitiva, se considera que una distorsión del pensamiento puede ser la falacia de recompensa divina, la idea de que yo aguanto el sufrimiento y lo resisto y toda la cosa bajo la idea de que Dios me va a premiar cuando yo llegue
al cielo o cuando ya haya terminado mi vida. Eso puede hacer que las personas aguanten unos niveles de sufrimiento demasiado altos. Otro sistema que tenemos es el sistema existencialista. Desde este sistema, digamos que todas las consideraciones hipotéticas que se puedan hacer sobre algo no son motivo del análisis ético, sino que solamente se puede analizar éticamente algo que se ha hecho, ¿sí? Una acción específica. Este sistema es un sistema muy complejo porque, como lo han analizado algunos filósofos, puede inducir a la depresión a algunas personas, pues es un sistema donde se prescinde completamente de que existe una figura divina. Desde este sistema, en el universo no existe ninguna lucha encarnizada entre un principio bueno y un principio malo, un dios y un demonio. En el universo simplemente existen actos al azar. Nosotros existimos un poco por cuestiones del azar y eso nos da una libertad inusitada para poder actuar como queramos. Eso sí, al haber actuado como vayamos a actuar o haber actuado como quisimos, debemos aceptar las consecuencias que esa acción nos vaya a traer. ¿Qué ventaja tenemos entonces desde este sistema? Somos personas, agentes libres para poder vivir y decidir lo que queramos hacer. Pero ¿cuál es la gran desventaja? Podemos ser afectados por el poder. Si nosotros somos afectados por el poder, pensemos en casos como Stalin, Mussolini, Hitler, Franco, podemos llegar a ser personas que orquesten una serie de actos muy malos, muy negativos, porque estemos dispuestos desde una alteración de nuestro ser, desde una alteración de nuestra mente, estemos dispuestos a aceptar esas consecuencias. Existe también otra opción, y es que de verdad no estemos dispuestos a aceptar esas consecuencias, que realmente nosotros estemos simplemente orientados en el momento en el que vamos a decidir la acción. Listo, sí, yo lo hago y yo me le mido y yo acepto lo que me pase. Y cuando ocurre el efecto, no queramos manejar el efecto. Eso también nos puede hacer como querernos desprender de la responsabilidad que implica. Pero el gran factor acá es el tema de sobre todo del poder. El poder que nos puede llevar a razonar de una manera equivocada y a hacer unas cosas muy extremas aceptando una consecuencia que nosotros veamos de pronto en un nivel incluso delirante, que para otras personas no sea posible apreciar. Otro sistema que tenemos se denomina la ética objetivista. Desde la ética objetivista, planteada por filósofas como Ayn Rand, los deseos del individuo tienen que estar un poco por encima de todas maneras de los deseos del colectivo. Esta ética reconoce el mérito individual y promueve la excelencia, o sea, está orientada a que nosotros, es un poco una especie de ética de la virtud, solamente que acá digamos que el análisis, el planteamiento que hace Ayn Rand es más como desde una perspectiva ciudadana, ¿sí? Política, no solamente una perspectiva como de la vida práctica, sino también una perspectiva política. Por eso este sistema supone que las personas que vayan a llegar a un nivel político de ejercicio, de encargarse de un país, normalmente van a ser personas virtuosas y van a ser reconocidas como tal por sus iguales, por los otros ciudadanos. Ahí de pronto está, en ese mismo punto está su desventaja, y es que tanto los ciudadanos sí logran reconocer lo virtuoso que tiene ese otro personaje, y si lo miramos de hecho con calma en nuestro contexto latinoamericano, ¿cuántas veces no ha ganado el poder una persona que realmente no es virtuosa, que ni siquiera está bien capacitada para gobernar? Hay cantidades de ejemplos, ¿no? Recuerdo mucho, por ejemplo, el general Melgarejo en Bolivia, ¿no? Una persona que quería cruzar el océano para participar y ayudar en la campaña militar de Napoleón III, sin tener conciencia y sin saber que entre Bolivia y Francia existía el océano Atlántico, ¿no? Y pretendiendo cruzarlo a caballo. Entonces uno dice que si una persona que no tiene mínimas nociones de geografía logra tener el control de un país y luego empieza a tomar una y otra decisión terrible, la responsabilidad indiscutiblemente fue de los ciudadanos, pero en este sistema suponemos que los ciudadanos van a estar orientados a tomar decisiones que redunden en el bienestar colectivo. Eso podría pues no ser necesariamente cierto. Otro sistema es el que se denomina los deberes prima facie. Estos deberes prima facie nos dicen que si seguimos una estructura de deberes en la vida social y tenemos dos deberes o más que estén en conflicto, pues tenemos que decidirnos por uno que sea
más prioritario que el otro, ¿sí? Ustedes tienen una cita de trabajo con un amigo o se van a encontrar con un amigo simplemente para conversar, pero resulta que ese mismo día se enferma un familiar o se enferma su hijo. Puesto en una balanza, digamos que desde este sistema obviamente el hijo, por la proximidad, la familiaridad y todo, sería la primera opción lógica y uno podría decantarse por él sabiendo que tiene tal vez otro día otra oportunidad de poder coincidir con su amigo. Desde este sistema, digamos que nos encontramos una ventaja y es la posibilidad de entender las situaciones inminentes y poder como tomar buenas decisiones cuando los deberes estén confrontados, pero no siempre, y es la desventaja, vamos a encontrar que sea fácil decidir entre estos deberes en conflicto. Piensen ustedes en un ejemplo que citaba Jean-Paul Sartre, el filósofo, en el cual decía de uno de sus estudiantes que tenía el conflicto entre ir a protestar y convertirse en un estudiante activo en un movimiento civil o permanecer en su casa cuidando a su mamá que estaba muy enferma. Digamos que analizando las cosas más a la minucia, supongamos que la mamá está muy enferma, pero de pronto las posibilidades que tiene de salvarse de lo que le está ocurriendo son muy limitadas. Él podría pensar, perdería la oportunidad de hacer un bien mayor para la gente de mi país si me quedo aquí. Y no sería tan fácil decidir, ¿no? Mucha gente pues finalmente probablemente escoja estar con su familiar, pero ese es un conflicto muy importante que no ese es un conflicto muy importante que no es siempre fácil resolver. Otro de los sistemas que tenemos en nuestra revisión es el sistema sociobiológico. Desde este sistema se considera que la moral no existe y lo que realmente existe son simplemente conductas de organismos vivientes. Entre los grandes defensores de este sistema, o personas que lo plantearon, pues no exactamente desde la filosofía, pero sí desde la biología, tenemos a Edward Wilson. Edward Wilson indica que de alguna manera la conducta que nosotros tenemos está relacionada o se deriva de la genética, ¿sí? De programas genéticos que nosotros tenemos y que nos hacen actuar de una manera que no es necesariamente buena o mala en sí misma, sino es natural. Este sistema de pronto tiene una ventaja y es que nos da el elemento de la importancia de la biología para explicar ciertas conductas, ¿no? Hay investigaciones pues controvertidas desde este sistema que sugieren que a veces las personas que practican el altruismo, que desde esta visión prácticamente no existe, son personas que podrían saber, no sabemos muy bien de qué forma, o tener alguna especie de intuición personal en términos de yo debería sacrificar mi vida porque mi material genético, mi carga genética no es tan buena como la de un niño, por ejemplo. Si un bombero entra a un edificio en llamas, al sacar al niño, podría hacerlo sacrificando su vida porque de alguna manera su existencia, su genética interiormente podría no ser tan refinada o tan buena como la del niño, que es un organismo biológico más joven y probablemente mejor adaptado al contexto que ha cambiado. Eso ha sido, por supuesto, muy discutido, todo lo que ustedes se imaginen. Y una de las grandes críticas que se le hace es que recorta o elimina del escenario del razonamiento ético la responsabilidad en la toma de decisiones, ¿no? Una persona podría decir entonces que justifica una mala conducta como ser agresivo, ser infiel, qué sé yo, solamente con base en su genética, o sea, algo así como yo soy de esa manera y pues no me puedo portar de otra. Y es una manera como muy extrema y de pronto simplista de zanjar esta cuestión del razonamiento ético. Posteriormente tenemos la ética centrada en el otro. Desde esta visión, en la cual ha insistido un filósofo que se llama Emmanuel Levinas, lo moral implica la existencia del otro, o sea, mi conducta yo no tengo que tomar las decisiones sobre si algo es bueno o malo solamente pensando en mí, tengo que también tomarlas pensando en que existen otras personas sobre las cuales mi conducta tiene un efecto, ¿sí? Si yo experimento el malestar del otro, yo puedo ayudarlo, ¿sí? Levinas y todo este sistema prácticamente nos dicen que uno debe estar como alerta y atento a ese malestar que pueda existir en el otro, y si uno tiene las herramientas o el modo de ayudar, debería ayudar. ¿Qué ventaja bonita tiene este sistema? El énfasis en la conciencia del prójimo para el razonamiento moral, es decir, como reconozca que existe un otro para que usted también piense lo que va a hacer dentro de todo el horizonte de las consecuencias. Si miramos
es una especie también de sistema como teleológico, pero un poco más refinado. Nos insiste en que las consecuencias no se tienen que pensar solamente como en un sentido global y más hacia mí, sino pues dónde está el efecto que esto que voy a hacer o que estoy haciendo tiene sobre un alguien más. ¿Qué desventaja tiene? Algunas personas no reconocen el malestar en otras personas y también el sistema, digamos, aunque tiene un espíritu muy interesante, no nos da muchas indicaciones sobre cómo hacer una educación de las personas para que puedan mejorar en este sentido. Existe otro peligro que han señalado varios intelectuales en el siglo XX y que probablemente nos ha llevado muchas veces a situaciones de guerra y de otras injusticias, y es qué pasa cuando nosotros decidimos tolerar a una persona intolerante. Eh, Se dice que en la Ilustración existe una frase que se atribuye erróneamente a Voltaire, pero que realmente la dijo su biógrafa Beatrice Hall, que va más o menos así, como: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo. Al principio es una frase muy bonita, ¿no? Pero si uno lo mira a los ojos de autores en filosofía como Aurelio Ardeta, uno encuentra fallas de lógica, ¿sí? Listo, supongamos que yo no estoy de acuerdo con la ideología nazi, el partido nazi colombiano que existe, en efecto, y yo dijera esta frase. Entonces yo diría: yo no estoy de acuerdo con que ustedes tengan este discurso de odio que eventualmente puede acabar destruyendo a una persona, pero yo voy a defender hasta la muerte el derecho a que ustedes puedan decir eso, ¿sí? No sé, yo creo que esta clase de expresiones, esta clase de razonamientos tiene sus límites, debe tener sus límites. Cuando uno no tiene esto en cuenta, pues probablemente va a permitir que personas que tienen un núcleo de odio en su ideología se propaguen más, y que estas personas, al propagarse más y al hacerse más y más y más grande su comunidad, terminen modificando los destinos políticos de una nación, ¿no? O cambiando la noción de lo que tenemos de lo que sea bueno o malo hacer. Hay otro sistema que a mí personalmente me gusta mucho, es el sistema de la ética budista. Los budistas plantean una cosa sencilla que pues la biología vino a recoger en Occidente hasta el siglo XVIII prácticamente, con el principio hedonista, más o menos, ¿no? Los budistas nos dicen que lo que causa sufrimiento es malo, lo que lo alivia es bueno, pero no están a favor de estar solamente todo el tiempo aliviando el sufrimiento, porque el sufrimiento mismo es un gran maestro desde la perspectiva budista, nos enseña cosas sobre lo que es la vida, ¿sí? Es una condición inherente de nuestra existencia humana. El simple hecho de estar vivos nos expone al dolor, es una de las cosas que planteaba Buda, no necesariamente al sufrimiento. Debemos aceptar que sí, por naturaleza sentimos el dolor, pero el sufrimiento es una cuestión que está más relacionada con una decisión. Si nosotros hemos reconocido que hay una circunstancia de vida que nos está causando profundo un dolor, pero que nos ha venido causando dolor ya un tiempo largo y se nos está convirtiendo en un ámbito de sufrimiento, lo primero que deberíamos hacer desde esta perspectiva es tratar de entender qué significa el sufrimiento, qué nos dice el sufrimiento y de qué manera entonces orientarnos en nuestra toma de decisiones para minimizar este sufrimiento, trascender, superar el sufrimiento. Es muy bonito este sistema y se ha recalcado porque inspira el respeto hacia sí mismo, hacia la persona que es uno, y ha sido la base eventual, ¿no? Pues con una serie de transiciones históricas de un sistema en el que se basó Gandhi para su filosofía de la no violencia, que es literalmente ahimsa. Ahimsa es un término que quiere decir sin daño, detente, para. En este sistema de la ahimsa quiere decir, o es un momento como para detenerse antes de actuar, pensar lo que uno va a hacer y ahí sí, pues ejecutarlo si es una decisión apropiada. ¿Cuál podría ser la desventaja? La pregunta básica, y es ¿cuánta podría ser la cantidad de sufrimiento que uno podría aceptar como ser humano? ¿Cuánto sufrimiento es verdaderamente instructivo y cuánto de ese sufrimiento puede ser destructivo? Yo creo que en esto no existen algoritmos, no existen respuestas precisas, y sí creo que es un asunto como de cada ser humano poderlo encontrar. Me gusta mucho como sistema por lo que les digo. Creo que lo invita a uno a pensar y a reflexionar profundamente sobre el dolor y el sufrimiento. Si lo llevamos al ejercicio profesional, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir? Que el estado de dolor se presenta probablemente cuando tenemos el conflicto ético por primera vez. El sufrimiento se presentará cuando nosotros continuemos
nuestro tránsito en la psicoterapia sin haber resuelto adecuadamente esa clase de conflicto de la que estamos hablando. Y finalmente tenemos un sistema que se ha denominado el moralismo legal. Desde este sistema, que es bien cuestionable, pero que ha sido más una emanación como del derecho y el derecho de élites, tenemos como una definición muy sencilla: es, si esto es legal, es moral. Es decir, si la ley lo permite, está bien. No se considera en sí mismo que tenga una ventaja, porque es una especie de pseudodeontología. Es decir, apelar a las personas a simplemente decirles, si la ley se lo está diciendo, si alguien lo aprobó, pues eso es lo que es bueno hacer, simplemente siga el código y hágalo. Digamos que este sistema estaría como en contraposición, ¿cierto?, a lo que fue o a lo que hablamos anteriormente como la ética de la virtud. Desde la ética de la virtud, recordemos que se nos insiste que lo bueno está en la virtud y no necesariamente en lo que está establecido. El sistema de ética de la virtud nos llevaría a buscar, ¿no?, a luchar por eso que está bien en la sensación personal, en lo que los griegos llamaban la eudaimonia, el buen estado del alma, la alegría del alma, la paz del alma, antes que concentrarnos simplemente o aceptar cualquier tipo de ley que puedan imponernos solamente porque alguien la aprobó, ¿no? Por eso se dice que la gran desventaja de este sistema es que la ley puede ser un instrumento para lo inmoral, para lo injusto. Pensemos en la Segunda Guerra Mundial, en el momento en el que se empieza a marcar a los judíos con una serie de símbolos para individualizarlos y saber dónde están, la vista. Cuando hay una ley que dice que un comerciante puede vetar, si así lo quiere, el ingreso de alguno de los judíos a su establecimiento, cuando tenemos los guetos, estos lugares donde se les permite vivir y empiezan a ser como llevados a estos barrios, y luego la ley también permite que haya unos muros y entonces convierten estos guetos, estos conjuntos de apartamentos en prisiones. La ley permitió todas esas cosas. Y no obstante, no solo la ley, ¿no?, también todas las personas que decidieron acatar esa ley con todo y el hecho de que pues no era una ley justa. Por todo lo que hemos mencionado hasta ahora, muchos autores en ética consideran que la mejor manera de hacer el razonamiento ético implica asumir una perspectiva multiética. La perspectiva multiética implica la posibilidad de tener en cuenta componentes de todos estos sistemas, porque todos tienen en su espíritu algo que es correcto, ¿no? Si lo miramos con calma, la deontología nos da como una base segura, algo que ha sido razonado por unas personas, por un grupo social, y que probablemente corresponda a la moral del grupo, de la región, de la sociedad donde nosotros nos encontremos. Entonces es muy probable que lo que está indicado ahí sea efectivamente algo bueno para hacer. Miremos lo teleológico. Desde lo teleológico diríamos, bueno, miremos cuál es el efecto final de esto, y dependiendo de ese efecto final también tomemos algunas decisiones. Eso podría atemperar, solucionar algunas dificultades del sistema deontológico, ¿no? Una simple norma sin mirar el efecto. Mirar el efecto entonces tendría esa riqueza. Orientar nuestra vida, como lo menciona la ética de la virtud, podría ser interesante, ¿sí? Tratar de hacer de la persona que somos nosotros alguien un poco mejor cada día, en cada momento. Eso sería algo interesante. Concentrarnos y determinar cuáles son los vicios, esas cosas que destruyen de alguna manera la felicidad del alma, que rompen la armonía, como lo mencionaba a veces Confucio en sus escritos. Y tratar de alejarnos de eso entonces que rompe la armonía, y practicar un poco más esas virtudes y esos valores nucleares que nos hacen estar en una buena sensación del alma, volviendo al término de eudaimonia que utilizaban en la filosofía antigua. La perspectiva existencialista con sus límites, ¿no? O sea, bajo la idea de sí, usted puede actuar más o menos como lo quiera hacer, pero siempre entienda la consecuencia de lo que va a venir y asúmala. Y es entrenarnos y reconocernos como profesionales, como personas capaces de asumir la responsabilidad de lo que hacemos, sin renunciar a ella independientemente de las consecuencias que puedan venir. Teniendo en cuenta también que a veces uno anticipa ciertas consecuencias que de pronto no son del mismo nivel de gravedad de las que eventualmente o realmente vayan a ocurrir. Y así, la idea sería cómo podemos traer, por ejemplo, a Manuel Levinas y su ética centrada en el otro, cómo podemos traer a Ayn Rand, ¿cierto?, también, y entender el valor individual y resaltar ese valor individual. ¿Cómo podemos tomar una perspectiva diversa en la ética? Esta ha sido pues una pequeña síntesis de varios sistemas éticos que existen. Muy seguramente no son todos los que hay, pero pues he intentado hacer una pequeña recopilación de estas ideas a través de la historia de la filosofía y la ética. A continuación quiero contarles un poco sobre algo que se ha desarrollado acá en Colombia, que me parece muy bueno,
y es un modelo para la toma de decisiones éticas en la psicología que se denomina el modelo de 3 niveles. Esta propuesta fue desarrollada por Amaya y Berrío en el año 2015 y tiene entonces pues 3 niveles o 3 grandes pasos que debemos seguir para asegurarnos o tratar de perfeccionar la decisión ética sobre una situación que nos inquiete. En el primer nivel, que es el nivel de sustanciación, tenemos los datos, ¿sí? Debemos recolectar datos y respondernos unas cosas sobre estos datos. Lo primero es clarificar los hechos, es decir, qué pasó y cuál es la fuente a partir de la cual yo estoy tomando esta información. Lo segundo es cómo hacemos la clarificación de los conceptos y términos. Si nosotros vamos a hablar en un caso ético de que tenemos un problema de abuso, de que tenemos un problema de consumo de sustancias, de que tenemos un problema de violencia, para el modelo es muy importante definir conceptualmente cómo entendemos la violencia. Les pongo un ejemplo. Hace un tiempo en el sistema legal colombiano se pensaba que el abuso sexual era únicamente el tema de la penetración no consentida. Pero hoy en día la legislación considera abuso una serie de expresiones. Exponer a los niños, por ejemplo, a pornografía, obligar a la pareja, incluso si hay matrimonio, a que haya un encuentro sexual no consentido, los tocamientos, bueno, una cantidad de conductas que antes de pronto la ley no incluía de esa manera. Entonces, por supuesto, razonar sobre un caso de abuso sexual ahorita y hacerlo hace 40 o 50 años, pues implica unas diferencias sustanciales conceptuales. Por eso siempre tenemos que tener el concepto actualizado. Y en un tercer momento de este primer nivel de datos, ¿qué tenemos que hacer? Determinar los puntos dilemáticos. ¿Cómo se configura un dilema ético? Cuando tenemos un principio ético enfrentado con otro. Muy comúnmente en la práctica psicológica aparece el principio de la beneficencia enfrentado al principio de la confidencialidad. Es súper común. Entonces, es como poder establecer o determinar claramente cuáles son los principios que están en conflicto y por qué están en conflicto. El segundo nivel se denomina las fuentes. En este nivel de fuentes vamos a ir a revisar unos lugares que nos pueden ayudar a entender cómo pensar éticamente esta situación. Lo primero que revisamos son los códigos éticos, ¿sí? Los artículos, toda la parte legal, porque indiscutiblemente la plataforma legal es como la primera realidad en la que nos tenemos que parar. Es decir, en un primer momento miramos el ámbito ético. Una segunda fuente que tenemos va al ámbito legal propiamente, a la jurisprudencia, a los códigos, a si existe alguna situación con algún precedente, por ejemplo, relacionada con la que nosotros tengamos en conflicto. Y finalmente, el hecho de mirar las fuentes de referencia, es decir, investigaciones, teorías, nuevos desarrollos en el campo que nos ayuden a tratar de considerar como estas zonas grises o estos aspectos como no cubiertos por los niveles deontológicos de los que ya hemos hablado, ¿no? La ética. Y en la ética tenemos códigos que son como de esta orientación deontológica, y en lo legal tenemos unos códigos que son en parte deontológicos y en parte podrían ser moralismos legalistas, es decir, podrían contener algunos aspectos que no sean de total acuerdo o de total beneficio para las personas que los van a seguir. Y por eso tenemos que mirar las investigaciones de referencia, ¿sí? Para tener un panorama un poco más completo de lo que estamos mirando. En el tercer nivel, el nivel que se denomina analítico propositivo, hacemos en primera medida un juicio de principios, es decir, cuáles son los principios que para nosotros son más importantes en la toma de decisiones que vamos a seguir en el caso que estamos enfrentando. ¿Cuál es la evaluación de las alternativas? ¿Qué alternativas tenemos para el caso? Es decir, ¿revelo tal cosa o mejor no la revelo para permitir que el otro principio no se rompa? ¿O prefiero salvaguardar el bienestar y no hacer tal cosa? Es mirar todos los cursos de acción que probablemente podríamos seguir derivado de esa primera revisión que hemos hecho, y finalmente se llega al nivel que se denomina propuesta conclusiva, ¿sí? al último punto de este tercer nivel analítico propositivo, que se denomina la propuesta conclusiva o valoración, que es cuando uno dice, después de haber revisado, clarificado los hechos, conceptos, determinar los dilemas, mirar los códigos éticos, las fuentes legales, las fuentes de referencia, los principios y evaluar las alternativas, mi conclusión sobre el caso, lo que yo voy a decidir, lo que creo que es mejor hacer es esta. Es muy importante aprender a tener este razonamiento ético claro y aprovechar estos sistemas, sobre todo esta idea, pues que ha sido una muy buena idea colombiana desarrollada aquí en nuestro país, para poder hacer mejores procesos de abordaje de los casos y poder justificarnos en la medida en que alguna de las situaciones que nosotros tratemos en consulta
pueda ser eventualmente objeto de revisión legal, ¿no? Todo nuestro trabajo puede ser objeto de escrutinio legal en el momento en que menos lo pensemos, y por eso tenemos que orientarnos siempre pues a hacer lo mejor que podamos hacer. Bueno chicos, esto era lo que les quería contar sobre este tema de la ética, que es muy interesante. Espero que hayan podido revisar el material extra que les he dejado en el aula, este escrito tan interesante que se llama Escarabajos y otros bichos, por la antropóloga María Angélica Ospina Martínez, y su experiencia en todos los ámbitos de salud mental, para pensar mucho en cómo es que actuamos de verdad y qué es lo que pasa en los ámbitos de salud mental, ¿no? ¿Qué es lo que prima ahí? La ética, prima una especie de voluntarismo del personal médico, prima qué es lo central, cuáles son los valores que se ponen en juego ahí. Espero que podamos hacer una pequeña discusión sobre ello en nuestra próxima sesión de clase. Les envío un gran abrazo, espero que tengan un excelente día y estén pendientes del aula virtual. Cuídense mucho.